En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ya están todos los que van a tratar de hacernos callar, pero vamos a comenzar nosotros con un mensaje. Dice: queridos hijos, grandes obras ha hecho en mí el Padre Celestial, como las hace en todos aquellos que tiernamente lo aman y le sirven con fe. Hijos míos, el Padre Celestial los ama, y por su amor estoy aquí con ustedes. Él les habla. ¿Por qué no quieren ver los signos? Con Él todo es más fácil. El dolor vivido con Él se vuelve más tenue, porque existe la fe. La fe ayuda en el dolor, y sin la fe el dolor lleva a la desesperación. El dolor vivido y ofrecido a Dios enaltece. ¿Acaso no ha sido mi Hijo quien por su doloroso sacrificio ha salvado el mundo? Como madre suya estaba con Él en el dolor y en el sufrimiento, como estoy con todos ustedes. Hijos míos, estoy con ustedes en la vida, en el dolor, en el sufrimiento, en la alegría y en el amor. Por eso tengan esperanza. La esperanza hace comprender que la vida está ahí, hijos míos. Yo los hablo, mi voz habla a vuestra alma, mi corazón habla a vuestro corazón. Oh apóstoles de mi amor, cuántos ama mi corazón materno, cuántas cosas deseo enseñarles, cuánto desea mi corazón materno que estén completos y puedan estarlo solamente cuando en ustedes el alma, el cuerpo y el amor estén unidos. Les ruego como hijos míos, oren por la iglesia y sus servidores, nuestros pastores, que la iglesia sea como mi hijo lo desea, pura como agua de manantial y llena de amor. Os doy las gracias. 18 de marzo de 2018. Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Desde que fui al faraón para hablarle en tu nombre, trata peor a este pueblo, y tú no haces nada para librarlo. El Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que voy a hacer al faraón. Obligado por una fuerza poderosa, tendrá que dejarlos partir y tendrás que expulsarlos de su país. Éxodo 6:1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No me dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar entonces con una cosa peor. Imagínate tú que estamos en el 2019-20, cuando nadie podía ni comprar ni vender. Bergoglio estaba vivo. Estados Unidos no era cristiano. Italia estaba Draghi, el dragón. Aquí ya dicen, ya sabemos hasta quiénes van a mover. Y lo único que quieren es hacerme callar. Imagínense,
Algo peor le estoy contando. Esta vez a lo menos una persona vino a buscarme en la primera vez. Nadie vino a buscarme. En el peor momento, cuando el COVID, la enfermedad, la vacuna, todo estaba cerrado, el padre me dijo, mira, y vi a Mirjana que estaba llorando todos los días. Si tú quieres mover al Padre, lo que a mí me trajo el Medjugorje, porque eso yo pensaba en esta mañana. Si donde no, si donde hay luz no veo, ¿qué va a pasar en los lugares donde no hay luz? Si donde hay tanto sol tengo frío, si donde hay, como dice la Virgen, te prometo felicidad y no te faltará comida, como cuando llegamos aquí, Jesucristo nos ha prometido. Te prometo que lavarás tu ropa en el Críseba. Y ustedes mismos fueron testigos, como decía ayer, si el padre Marinco fuera el párroco, esto no me hubiera pasado. Y solamente se ha cumplido lo que las visiones. Subía en el monte, cuando llegué a la cima, planté una cruz y grité, ¿quién como Dios? Y de tanta alegría seguía bajando, bajando, caí en el pozo, hasta que vino el arcángel San Miguel y me sacó nuevamente de ese pozo. Era la visión del 2000, que es lo mismo que han hecho. Entonces voy a contarles algo peor. Todo estaba cerrado. Mirjana todos los días llorando. Nadie podía salir a trabajar, a comprar, a vender. De lo peor. Hasta que en un momento eh, el amor es el que mueve al Padre. Yo regresé en Medjugorje porque el Padre me mostró que Mirjana estaba llorando. Si quieres mover al Padre, ahí busca el Padre más amoroso y mira cómo contempla. Imagínate tú esta escena cuando Jesucristo estaba siendo azotado, como decía una persona, no, donde tú ya no vendrás, porque todo el país se estaba preparando para venir a buscarte si te hubieran atajado. E imagínense ustedes cómo estaba el cielo que hubiera pasado si hubiera venido dos o tres, entre dos, entre tres. Imagínate tú cuando Jesucristo estaba siendo flagelado. Y no voy a decir su nombre, pero van a reconocer a este ángel que cuando Dios lo creó, le dio tanto poder, pero tanto poder a este ángel, que todos los ángeles contemplaban al Padre y decían, Padre, suéltame a mí. Imagínense, porque un país entero estaba atento. Y si ustedes hubieran visto cómo estaban los ángeles en el cielo y el rostro del Padre en ese momento, lo que había dicho, pero vamos nosotros a escuchar nuestro corazón. Ya escuchaba por la mañana que van a querer sacarme la visión. ¿Cómo es que hacen? A través de los alimentos. Es muy difícil saber porque la gente solo vende, pero otros son
los que fabrican. Por eso es justo hacer una pequeña oración antes de comer. Así sacan la oración. Voy a buscar una parte, no hay apuro, para que el Padre mismo hable. La Virgen me prometió, no te faltará felicidad ni comida. Escuchen lo que al abrir la palabra del Padre decía, al escuchar la palabra de Dios. Ya la Virgen me decía, muchos se hubieran salvado si me hubieran escuchado. Yo por escuchar he vuelto aquí directamente. Y muchos, si hubieran escuchado a la Virgen, se hubieran salvado. Y escuchen lo que dice, al regresar a mi casa, reposaré junto a ella, porque su trato no causa amargura y su intimidad no molesta, sino que agrada y alegra. Recuerden lo que el Padre nos había dicho aquí, que todo lo que yo te envíe no te causará ninguna inquietud, ni te gritará, ni te insultará, ni tu pecado, ni que le importa a ellos. No, sino que escucha lo que dice el Padre. Al regresar a mi casa reposaré junto a ella, porque su trato no causa amargura y su intimidad no molesta. No te molestará, decía el Padre, no te inquietará. Los que vienen de Dios actúan de una forma diferente y todos los ángeles del cielo, como estaban. Y como decía el Padre, no, tú no a ese ángel, porque si suelto a ese ángel, va a matar a todos, a toda la creación, sino que la mujer enviaré a mi hija, porque tengo un plan para la salvación. Génesis 3:15, la mujer te destrozará la cabeza. Entonces, vamos a ver también en Marcos en dónde estamos parados. Así hacemos un examen, no solamente psicológica, sino que espiritual y moral. Como decía, en mi corazón una alegría, y debes alegrarte también tú, que nuestro problema es moral. ¿Ah? Es contra el gobierno, no es contra Dios, ni que contra el pecado. ¿Qué hubiera pasado si nuestro problema hubiera sido, como decía la Virgen, si pudiera llamar a una persona? Me respondió no, porque tiene fe. Los que tienen fe, como decía, estoy a punto de decirte quién es el que te está persiguiendo y te sentarás a reírte de ellos. ¿De quién tanto miedo tenías? Dice en el Evangelio de San Marcos. Cuando Jesús regresó a su casa y de nuevo se reunió tanta gente que no podía ni comer, sus parientes al enterarse fueron para llevárselo, pues decían que estaban trastornados. Los maestros de la ley que habían bajado de Jerusalén decían, tiene adentro a Belcebú. Con el poder del príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Jesús lo llamó y les propuso esta comparación. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás si un reino está dividido? Si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede permanecer. Si Satanás se ha rebelado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que está llegando a su fin.
Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al fuerte. Solo entonces podrá saquear su casa. Les aseguro que todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfema que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Será considerado culpable para siempre. Decía esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera lo mandaron llamar. La gente estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: Oye, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús le respondió: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando entonces a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y como decía, que ya no habían hecho algo peor en el 2019, con nuestro secuestro, 2020, con el COVID, todo estaba cerrado. Agarré me recuerdo que como nadie podía viajar, me dieron un vestido de novia, una persona quería casarse, salí de casa con el vestido. Como no había colectivo, encontré un furgón. De un furgón subí a una Scania, de una Scania hasta que llegué. Cuando llegué, la Virgen se me apareció y me dijo: el tiempo está así porque no hay quien se sacrifique por ella. El tiempo está así porque nadie quiere sacrificarse. Todos quieren la gloria, pero nadie quiere la cruz. Y si en ese momento Bergoglio, que es el padre de todo esto que nos están haciendo, no pudo lograr, ¿cómo estos hijos suyos lo van a hacer? Me haré famoso, dice el padre, a costa del faraón. ¿Esperan ustedes o quieren que Dios abra nuevamente el mar para que el pueblo de Dios camine? Pero esta vez el Padre no pide caminar. Estamos recordando que hemos pasado cosas peores y lo que hagan ya todo lo hicieron en Jesucristo. Cuando en el peor momento Draghi estaba, Italia estaba cerrado, uno del primer mundo, los más grandes, famosos, y hasta la propia Virgen dice: hoy es un gran día para el mundo. Estaba todo cerrado, hasta la parroquia. Ay, 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 no quiero ni decir, ni contar. Ni hasta, como ustedes dicen, tanto me sacan en cara, misa, misa. Y la Virgen responde: en los dos caminos tengo poder. Ni Bergoglio pudo, que era Lucifer, el padre de ellos. ¿Y cómo van a poder sus hijos? Una cosa que ya hicieron, que queriendo que a través de la violencia, por eso los que más tuvieron el Espíritu de Dios en su corazón, como Saulo decía claramente, Jesucristo, siendo Dios, no ha hecho escándalo de su categoría, sino que se anonadó y se humilló, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte en la santa cruz. Imagínense ustedes, hermanas, hermano, Jesucristo siendo Dios no ha hecho escándalo. Y vemos en la vida de Moisés en Egipto
cuando hasta el propio Moisés le dijo al Padre, Padre, no haces nada, mientras que el faraón maltrata al pueblo. Mira lo que nos están haciendo. La gente que me ve dicen, miren para que vean que aún son comunistas. Yo les había avisado, Medjugorje, mira que el mundo te tiene como ejemplo y lo que tú hagas me van a hacer lo mismo en todos los países del mundo. Y no voy a hacer lo mismo cuando los chinos vinieron a secar el pozo de agua y ya hicieron toda la configuración, buscaron todo, o como decía el padre, que los que utilizan a los robots van a morir de una forma rápida. Uno es lo que el padre ha dicho. Si yo utilizo el auricular Nuestra Señora de las Metrallas, el Arcángel San Miguel, entonces vamos despacio. Yo no voy a tentar a Dios. La gente tiene mucho miedo y al salir la gente dice, miren, decía Medjugorje, el mundo entero te tiene como ejemplo. ¿Y cómo van a querer darle sus hijos, su esposa, su riqueza? Yo veo aquí que toda la gente del mundo entero viene y gasta todo su sacrificio diario, su sangre, su vida. Vienen a darle todo aquí. Son los únicos que están rechazando a nuestra madre. El plan. Cuando estaba contemplando los que, los que cosechan, uno decía, funciona lo que has dicho. ¿Y cómo que funciona? Primero, no lo he dicho yo, lo ha dicho el propio Padre en la Sagrada Escritura. Te daré 2 cosechas al año. Algunos ya están a punto de cosechar. Unos meses más y ya van a cosechar, pero para que el enemigo no ataque. Y otros tú ves aún no han ni sembrado, porque no tienen fe. Lo mismo dice el dolor. Los paganos, los que están desesperados, dice el propio Jesucristo, es porque no tienen fe, o como decía la Virgen, no, porque tiene fe. Y yo te pregunto, ¿qué es más difícil? ¿Subir o bajar? Imagínense ahora, Estados Unidos es cristiano, Trump, Bergoglio ya está muerto, ya todo está abierto en el mundo entero, ya terminó el tiempo, 1365 días. Los ángeles del cielo, la tierra y el infierno tiembla. Y como tú aquí, que tienes tanta luz, no vas a ver, como dicen los mensajes. Como aquí, tú que tienes tanto sol, vas a tener frío. ¿Qué es lo que más quiero? La Virgen me prometió, no te faltará felicidad y comida. Ni aunque ganara al mundo, como dice el Evangelio, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Aunque tuviera comida, ropa, de toda la riqueza, si no tienes la felicidad, la paz, la comida. Imagínense, cuestión de fe. La desesperación, dice la Virgen en los mensajes, es por falta de fe. Y ya no es ni cuestión de tiempo. Bueno, Bergoglio ya está muerto. Estados Unidos ya es cristiano, de donde nació la idea de comprar y vender en los chinos. Ya todo está abierto. Ya Bergoglio está muerto. Italia se liberó del dragón, la propia Virgen ha dicho. ¿Y cómo tú ahora mismo, si quisiera hacer una llamada a un país para que me ayudaran, como decía, con solo ver a esa gente, la propia Virgen dice,
Hijo, en los dos caminos tengo poder. En el mundo manda el dinero, reina el dinero, que es cuestión de dinero, de poder. Y en la iglesia, la fe en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Como decía la palabra Padre, viene de pater, significa el defensor, el que provee. Si hay que buscar comida, hay que buscar en 4 lugares. Primero, como dice el Padre, extendió el mar, el océano. Primero. Segundo, la cosecha. Tercero, el hombre puede fabricar. Y cuarto, lo que uno mismo hace a diario a casa. O sea que, como dice Jesucristo, la cosecha es abundante. Pidan al dueño de casa que envíe obreros. Como pensaba ayer, vamos a buscar defensor. Lo que Medjugorje necesita es defensor. Vamos a transferir el pase. Vamos a buscar los mejores defensores en el mundo y vamos a traer el Medjugorje. Como decía una persona, que está muy difícil la situación. Y me decía el Señor que el diablo le está haciendo difícil y solamente se le apaga con la oración, como cuando empecé a rezar el Padre Nuestro, el diablo gritó, ahora nos hará callar cuando quieras. O cuando compré el dispositivo, dijo la Virgen, ahora por fin le haré callar a todos. Vamos despacio. Como decía, que tu defensa sea el Padre y vamos a transferir el mejor defensor. Y vamos a escuchar la voz del Padre, que algunos lo llaman protestante, esto, pero si tú no sabes, vas a sufrir. Y dice el propio sabio, llega a decir, después de una dura lucha, un duro combate, le has dado la victoria para que reconozcan que no hay cosa más poderosa que la piedad, que el hombre piadoso, que no existe ni existirá el hombre más poderoso. Dice, aquí encontré, Sabiduría 10:12. Después de un duro combate le otorgó la victoria para hacerle ver que la piedad es más poderosa que todo. Y que nuestra defensa, aquí van a entender por qué la Virgen pide tanto que se rece 7 Padre Nuestro y 7 Creo, o cada vez que se mueven los comunistas, los de egipcio, recen el Padre Nuestro. Por el camino cuando recé el Padre Nuestro, no te llevarán muy lejos. Porque el Padre no solamente existe, sino que como está la Virgen, está en todas partes y ve a todos. El problema está que si uno no acepta la cruz, no quiere pagar, no quiere dar esa causa, entonces ¿cómo? Esa es la razón. Imagínate la vida de Job misma. Tenía 9 hijos. Los 9 hijos murió en un solo día. Vino un fuego y quemó toda su cosecha. Los ladrones le robaron todo lo que tenía. ¿Y qué fue lo que pasó? Job se dio cuenta, hasta su propia esposa lo maldijo. Hasta su propia esposa lo maldijo.
hombre tonto, maldice a tu Dios y muérete. Imagínate tú lo que ha pasado. Maldice a tu Dios y muérete. El espiritito de violencia es por falta de fe, por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. ¿Y qué fue lo que le respondió el hombre sabio? Que no solamente lo bueno se puede esperar de Dios, también lo malo. Investiguen ustedes si fue verdad que el propio Cristo había dicho, ni aunque viviera otros 30 años, la palabra de Dios dice que también San Pedro con su sombra sanaba a las personas. Imagínate tú la Virgen aquí con el sol, como decía, sanarás a todo. Todo el mundo ya estaba enfermo cuando hice un movimiento con la Virgen y todo el mundo se sanó. Si con la sombra de Pedro se sanaba la gente, imagínate con el sol de la Virgen. Hermanas y hermanos, durante que tengamos vida, tendremos misericordia. Y Job respondió, tonta necia, ¿acaso solo lo bueno se puede esperar de Dios? También lo malo. Que Dios no, a veces nos prueba para reconocer, valorar. Y Jesucristo, siendo Dios, no hizo escándalo, sino que aceptó, obedeció. Pero vamos despacio porque hay dos voces. Y como decía la Virgen, muchos se hubieran salvado si me hubieran escuchado. Y vamos a escuchar nosotros a la voz de la Virgen. No tengan miedo, dice la Virgen, porque yo no veo otra respuesta que si no morimos, que si no somos mártires. Como decía una persona, tú ya no vendrás, porque todo el país se preparaba a hacer valleteía, que ya todos estaban llorando. Pero no hay otro camino. ¿Cómo vamos a pagar para que otros se salven si nosotros mismos no damos ese ejemplo? Como decía, bueno, tengo las videntas, ¿por qué no muevo a las videntas? Primero porque no quiero darle más cruces. Tengo a la Virgen como madre, tengo a Dios por padre, ya no necesitan otras más cruces. Tengo la promesa de la Virgen. Dios me ha dado, y en este momento que ya ha pasado lo peor, teniendo a Estados Unidos como cristiano, a Italia, a los países que son verdaderamente sabios, tenemos a Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos a la Virgen, tenemos el poder del Santo Rosario, tenemos al Arcángel San Miguel. ¿Y cómo nosotros vamos a vivir con miedo? ¿Qué ejemplo? ¿Cómo van a poder saber, por ejemplo, cómo yo sé que en una familia hay amor verdaderamente? Yo voy caminando y veo en una casa hay 10, 12 hijos y digo, estos sí que se aman. ¿Y por qué? Ahí están, el fruto del amor. Luego tú miras, amén, Señor, el Señor quiere hablar. Luego tú miras en otra casa y no tienen ni un solo hijo, uno o dos máximo. Van a poner un robot ahí. Y lo primero que uno piensa, esto aquí sí que se odian. Esta pareja se odia. ¿Y cómo tú sabes?
porque se matan entre ellos, no tienen ni hijos. Si son capaces de matar a su propio hijo. Miren el odio, el vacío, la infelicidad. ¿Para quién van a dejar toda su riqueza? Como decía, si ahora mismo yo quisiera tal país, quiero que me traigan aquí una cédula europea. ¿O para qué tanto escándalo? Aún tengo mis manos. ¿Por qué no voy a trabajar, a enriquecerme todo para mí? A eso la Virgen lo llama egoísmo. Que no seas egoísta. Que la Virgen está pasando una necesidad, está siendo azotada. Jesucristo está derramando su sangre para que otros se salven, como decía, ya no vendrás porque vas a ser más famoso que yo mismo. Yo te digo, sí, como también he visto los jugadores, han visto que han tirado lo que les envió y decían, ¿cómo le vamos a seguir dando si van? No tiren la comida, por amor a Dios les pido. Hay personas que están muriendo en el mundo y hay personas que necesitan verdaderamente. Denle a los que necesiten verdaderamente. Y ese fuego, ¿cómo se apaga? Hay una canción, usted, cuando tú hablas de los católicos, te van a llamar carismáticos, ¿ah? Pero ayuda en los momentos difíciles. Una experimentada que ha cantado decía, quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Y lo único que yo escucho en mi corazón, porque es lo que me empujan y me empujan, es para tentar a Dios o para rebelarme en contra de Dios. Pero Dios es inocente, Dios no tiene la culpa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo yo voy a culpar? Como decía, puedo mover a las videntas, a la Virgen puedo mover, pero yo lo único que me quedo es la respuesta del Padre que ha dicho a Moisés. Ahora verás lo que voy a hacer al faraón. Miren ustedes lo que ha pasado a Benjamín. Yo le pregunté al Padre, ¿por qué ha permitido esta caída? Y me respondió y me quedé totalmente callado. Después de maldecir a Jesucristo, que Gincán no tiene, ah, y pueden volver a atacarme nuevamente. Ya lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Amén. Sigan haciendo más famoso al Padre, más famoso al propio Jesucristo. Si Dios abrió el mar para que su pueblo caminara, yo les digo ahora, 2 años atrás decía, abran las puertas, el Padre quiere caminar. Ahora el Padre no quiere caminar. Ahora el Padre pide la construcción. Y ustedes, mis apreciados enemigos que me están viendo y van a decir, y la gente después va a pensar, ¿y cómo es que saben todo? Porque la gente no ve mi video, porque tiene miedo. ¿Y cómo van a saber cómo quedan ciegos? Porque, por ejemplo, ¿por qué tantos problemas y tantas dificultades y no es Dios el que te está causando? ¿Y cómo yo puedo defenderme? El propio David llega a decir en el Salmo 91 al Padre, tú eres mi defensa. La palabra pater, que el Padre nuestro, como dice Cristo, sea nuestra defensa. Y como nosotros, después de todo lo que yo he visto y vivido, voy a tener miedo. Después de todo, en el peor de los casos,
Y en los tiempos peores como en el 2019, 2020, imagínense ustedes. Y ahora, después, es por falta de fe para que el Padre actúe. La omnipotencia, como decía, cuando creó a ese ángel, el poder que le da uno solo de esos ángeles que está en el cielo, bastará para fundirnos a todos. Ay, ay. Y miren, 1, 2 o 3 días después que maldijo al propio Dios, que es Jesucristo, se le detectó cáncer de próstata. Me hace acordar a Hugo Chávez. Maldito sea Israel o Jerusalén. ¿Y qué le pasó? Le agarró un cáncer. En consecuencia al peinado, la Virgen me dijo, no te preocupes, tengo hijos que hasta se van a hacer peinados por amor a la Virgen. Pero yo, ¿por qué salgo y muestro? Porque yo mismo quiero. El Evangelio dice claramente, alégrense. Hay una prédica, no sé si ustedes eh, ya han escuchado el valor de la humillación. El ja, 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 ja. ¿Cuántas almas pasan? El propio Cristo llega a decir claramente, bienaventurados los que son perseguidos por mi causa, porque grande será su recompensa. Alégrense, muéstrense contentos. Como decía, yo no solamente Moisés hasta tartamudeaba ante el faraón y cuando hablaba. Si estuvieras en mi lugar, no solamente tartamudearías y no te saldrían las palabras, porque tendrías conocimiento de quiénes son los que te están golpeando y qué es lo que están haciendo y qué es lo que quieren. Por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si tanto miedo, tanto pavor, como decía él, ja, 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 la humillación, mira lo que le hemos hecho. Jesucristo dice, alégrense. A lo menos ahora tenemos muchos los que no me creían con lo que me ha pasado. Ahora he escuchado en el corazón, sí, este es. Y los que tenían sabiduría fácilmente con la construcción, un día no dejo de leer los mensajes, la palabra de Dios, para reconocerlo, ya lo hubieran hecho. Y para los que no, ahí tienen la cruz. La escritura dice, hagan la prueba y vean qué bueno es el Señor. Pero aquí la gente tienta a Dios porque van a querer, y si Dios permite, van a volverme a hacerme lo mismo, van a llevarme nuevamente al manicomio, a la cárcel. Pero ¿qué va a pasar? Cuestión no es ni de tiempo para que Dios mueva el cielo entero, sus ángeles, países, naciones, pueblos, tribus. Lo peor, como decía, aquí donde se aparece Dios diariamente, donde se aparece la Virgen diariamente. Por eso es que yo no acepto, están a punto de asaltarme también. ¿Cómo aquí en Medjugorje va a haber asalto? ¿Qué ejemplo nosotros vamos a dar al mundo entero? Estoy hablando en consecuencia a los buenos para que seamos nosotros mismos primero el ejemplo, para que no seamos cobardes, para que no vivamos desesperados por falta de fe. La desesperación, dice la Virgen, es la falta de fe, el dolor vivido.
porque no hay otro camino si nosotros no pasamos por el camino de la purificación. En lugar de tu queja, quiero una alabanza. Tu confianza en medio de la tempestad. Y tú hablas de los católicos y ellos van a llamar carismáticos, esto que aquello, entonces te expulsan. Luego nuevamente no te dejan, la policía no te permite. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Nosotros como juicios o juiciosos no podemos tentar. Mira que Dios da la gracia. Yo me recuerdo cuando estaba en la cárcel, vino un policía y sacó su pistola, sacó su bala, puso, se arrojó y cuando se arrojó, le dio un golpe sin darme cuenta, porque ya no soportaba. Lo único que quería era que me disparaba. Quería ser mártir de Nuestra Señora. Lo que pedí desde que pequeño, llorando ante el Santísimo, le decía a la Virgen, quiero ser mártir, utilízame o llévame contigo. Y si yo mismo he pedido, ahora, ¿por qué voy a quejarme? Mi preocupación es el miedo. Hemos vuelto nuevamente en el 2023 cuando llegué aquí. El miedo era peor y les contaré algo peor de lo peor. Cuando nosotros con la Virgen empezamos a rezar el Santo Rosario, cuando llegué en mi pueblito, empezamos a rezar el rosario toda la noche y la Virgen dijo, mi hijo quiere establecer una capilla de adoración perpetua. El ejemplo es como está en la catedral. Un ejemplo, que tiene capilla de adoración perpetua a las 24 horas. Como ustedes no tienen aquí, luego preguntan por qué tantas dificultades, por qué tanto miedo, porque no tienen oración. Se levantó hasta el propio párroco, el diablo me dijo, no lo salvarás. En el Facebook me mostraban cómo el párroco estaba, cómo le tenían el gobierno. En las visiones el diablo me mostraba cómo le tenía. Y nosotros lo único que hacíamos era rezar. La construcción requiere martirio. Sí, debemos, y a veces es incomprensible y doloroso, pero no hay otro camino. Es lo que yo pensaba. Ve a leer tú mismo la ley de la tierra, dice claramente en la Constitución que en 14 años, por eso yo conozco tanto aquí a la gente, porque más de 7 años que he venido aquí, en 14 años ya la tierra se gana, uno ya puedes tú hacer el título. Como decía, si yo quisiera ir a buscar una señora casada, ¿ah? O como ustedes dicen, prostituirme o ir a trabajar, yo veo que muchos lo hacen, sería un egoísta. Pensaría solamente en mí. ¿Y los demás? ¿Qué pasaría? Lo vamos despacio. Que el Padre sea nuestra defensa, así como Él abrió el mar rojo. Y tenemos tantos y tantos ejemplos cuando Dios pide que se construya un santuario. Y aquí, imagínense ustedes, 44, 44 años de que la Virgen y sus hijos habitan esta tierra. O sea que ya pagaron más de 3 veces. Y el consuelo es cuando preguntaron a la Virgen si algún día Croacia o cuando entonces la Yugoslavia
sería liberado completamente del comunismo. Y la esperanza, escuchen lo que dice la Virgen, sí, pero después de mucho sufrimiento que la Virgen necesita. Si me escucharan, muchos se salvarían. Personas que sepan sufrir. Deben buscar y traer personas que quieran rezar la piedad. Entonces nosotros vamos a escuchar la voz de la Virgen. En todos los mensajes, más de 1000 veces la Virgen dice, más de 800, 900 veces, no tengan miedo, mi corazón triunfará. Quiera o no quiera Satanás, el santuario se va a construir. Y nos sobra 99 montes. Este es el primer monte que la Virgen está queriendo. Y miren ustedes el escándalo, solo uno vino. ¿Qué hubiera pasado si hubieran venido entre 100 o entre 1000? Y aquí vienen gente, más de 200 naciones al año vienen. Como decía, si el padre Marinco fuera el párroco, esto no le hubieran hecho a la Virgen, porque no fue a mí a quien me han hecho. Más de 200 países y vienen entre 100, entre 80, entre 90. ¿Y cómo tú vas a tener miedo? Para mí el miedo es por falta de conocimiento del Padre. Es normal que tú tengas miedo porque se están moviendo, pero es la falta de oración. Mueve también tú al Padre. El propio Cristo nos llega a enseñar diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y el credo, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, nacido desde antes de todos los siglos. Ilahen et ilahen, dicen. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María siempre virgen. Padeció en tiempo de Poncio Pilato, fue crucificado según las sagradas escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Imagínense que ya está sentado a la derecha con todo poder y gloria. Creo en la iglesia que es inocente, santa, católica, apostólica, catolicísimo de María, del vientre, con la visión de Cristo que cuando fue expulsado de las parroquias, cuando eso se le llamaba las sinagogas, en donde él se refugiaba, en los montes. Para salir de la iglesia, uno debe renegar de la fe, decir, no, yo no soy católico. Pero para salvar su vida, para salvar la libertad y todo lo que estamos pasando, como decía Prevost, ahí ya le vamos a comer.
sabemos de dónde vienen las cosas. El Padre no es tonto. Y si ya han hecho, tienen toda la Sagrada Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que ya el propio Lucifer hubiera hecho lo que tú estás queriendo hacer. Y como él, siendo un ángel, un demonio mucho más potente, mucho más poderoso, no pudo destronar a Dios y no pudo doblegar a los hombres. Jesucristo mismo, siendo Dios, respetó esa libertad. Y como tú, siendo una simple criatura, la enfermedad misma, como decía, es una verdadera carrera. El cáncer, las enfermedades, los accidentes, como decía la Virgen, deja que conozca el miedo para que cuando vaya a pecar se acuerde de ese miedo. Y como yo decía, si estuviera en mi lugar, en un día caerías muerto. Si reconocieras a tus enemigos. Pero si tanto miedo te dan estas criaturas, ¿qué va a pasar? Con la omnipotencia, como decía, los atributos de Dios es la sabiduría, la inteligencia, la belleza, la piedad, el santo temor, la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, la clarividencia, la belleza. Y su intimidad no es amarga, dice. Su presencia, ¿cómo yo puedo saber la presencia de Dios? Al volver a mi casa, estaré en paz y disfrutaré, dice el propio Padre, de su presencia, que es felicidad. Por eso algunos no me entienden. Yo empiezo, me siento y empiezo a rezar y empiezo a reírme, porque siento su presencia y Dios me hace acordar, empiezo a pensar, empiezo a imaginarme, no los que vienen que te hacen lavado de cerebro o vienen a payasear delante, no, hay una diferencia para discernir cuando es Dios o cuando da el miedo, como tú sabes que el gobierno es el que se mueve y es la cosa más fácil. Siempre da miedo, lo saben todo, te acusan, te calumnian, te lavan el cerebro y su presencia es amargura, es miedo, es desesperación. ¿Y la presencia de Dios qué es? La presencia de Dios, dice, es dulzura, es felicidad, es paz, es amor. Y si tú lees lo que el propio Jesucristo ha dicho, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren, porque heredarán. ¿Por qué los ricos no tienen miedo? ¿Por qué viven tan alocados y viven tan como nada de miedo? No le pasa nunca nada. ¿Y por qué a nosotros que creemos en Dios pareciera que vivimos con miedo y nos sucede de lo peor para que se cumpliera la palabra de Jesucristo en el Evangelio? Como decía, busquen a un verdadero falso y háganle más de 2 veces lo que me han hecho. Job, al darse cuenta cuando Eliud le hizo ver que era el propio Padre el que permitía, porque muchos en el mundo y hasta sus propios enemigos estaban aprendiendo a no quejarse y a aceptar y a hacer la voluntad de Dios. Imagínense usted el propio Jesucristo, él siendo Dios, como vino a derramar su sangre por nosotros. Él siendo Dios, con una palabra, con un soplo, en un movimiento, como decía yo,
en un movimiento ahora puedo hacer y agravar las cosas. Pero la Virgen, ¿cómo queda? La voz de la Virgen. Te prometo que lavarás tu ropa. Ahí mismo están, ustedes ven la prueba. El sol, el movimiento, la gente, el mundo entero. Países enteros se están cristianizando. Naciones se están liberando. Se ha abierto todo nuevamente. La esperanza, la luz, el amor. Y como ahora es como que decía, están peleando por la torta. Que el Padre ya sabe a quién le están dando la copa. Y eso no va a ser justo, debe ser con justicia, porque el mundo aún es justo, aún hay gente buena, como dice la Virgen, en el mundo, como las videntas. Recuerden que yo vine por las lágrimas de Mirjana, he venido aquí. Y todo lo que se ha logrado, como decía esta persona, ahora sí que Medjugorje va a ser lindo. Y los mensajes dicen que la iglesia sea pura como agua de manantial. O como este último mensaje del 25 habló nuevamente del agua potable. ¿Por qué la Virgen está hablando tanto del agua? Deben saber distinguir, reconocer y conocer. Ahora lo que debemos cuidar es la mochila porque te van a poner algo y nuestros enemigos. Pero lo que van a hacer y están haciendo es más famoso. Es lo que dicen, pero miaundo y cuaseima. Ellos no quieren saber nada. Eso es solamente cuestión de sabiduría. Se le ha dado la oportunidad. Pero aquí hay un omnipotente, omnipresente. Aquí hay un todopoderoso. Y yo decido si creer y confiar y esperar, como decía Nosora 99, si en el primero. Y Dios no conoce de fracasos. El diablo llega a decir en sabiduría, este no es el fracasado. Mucho dice, ha fracasado. O el propio Bergoglio decía, cuando Jesús murió en la cruz, ha fracasado. Pero mi pregunta es, ¿cómo Cristo hubiera resucitado si no hubiera muerto? Si no me hubieran secuestrado, torturado, asesinado, ¿cómo el mundo, o si no te está pasando a ti las cosas, cómo se salvarían la gente? ¿Cómo llegarían a la fe? Si el propio Jesucristo, siendo Dios, vino a mostrarnos, este es el camino, que es el sufrimiento, el que lleva a la vida. ¿Por qué nosotros vamos a rechazar, como decía, por qué los ricos no sufren? No tienen miedo, tienen documento, arma, porque son egoístas, solamente piensan en sí mismos. No piensan en los demás, no le interesa, como decía, imagínate tú que estoy en una ollita y pululando, pulula. ¿Y el Padre qué puede hacer? 200.000 países, el cielo y la tierra puede mover para mover. ¿Cuándo tendrás hombre de poca fe? Dijo Jesús a Pedro. Los paganos se preocupan, los paganos tienen miedo, los paganos viven desesperados. ¿Por qué? Porque no creen en Dios. Y voy a terminar con una cosa peor. 2016, 15, 16, 17, cuando hicimos el primer Santísimo, la única pregunta que salía de mi corazón era, ¿por qué me vienen tantos males? Si yo soy inocente, no he dejado todo mi fútbol, no he hecho nada, ¿por qué me persiguen tanto? Siendo verdaderamente ciego, no teniendo la luz y no sabiendo de dónde vienen las cosas, como decía, antes de venir a Medjugorje, mi gobierno me adoraba.
me daba todo lo que quería, documentos, esto, que aquello, en todas partes. Solo me negaron la visa, una firma de la visa. Hasta que vine en Medjugorje y estos son gobierno nada más. Como decía, nuestro problema es con la policía. Nuestro problema no es con Dios si verdaderamente me encontraban drogándome aquí o fumando o bebiendo. Ahí sí no teníamos solución. Ahí sí no tendríamos quien nos salvar. Pero nuestro problema es judicial, policial, del gobierno. Entonces debemos estar alegres. Y lo peor es no tener la luz. Y yo decía, ¿de dónde me viene? ¿Y por qué me pasa tantas cosas? Y ahora yo me siento, Julanito nuevamente, vergolito. Si su padre no pudo, ¿cómo sus hijos van a poder? Entonces, vamos a terminar con esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.